Bien, mientras en la mayoría de países de América Latina el servicio militar es todavía obligatorio, aunque con ciertas exenciones, en los países europeos esta política se fue suprimiendo en las últimas décadas. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania y la incertidumbre generada por el liderazgo estadounidense de Donald Trump han servido de marco para que varios gobiernos de Europa lo estén reintroduciendo. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Fernando Cocho. Él es especialista en inteligencia, terrorismo y riesgos a la seguridad nacional. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en France 24. De entrada, me gustaría plantearle los casos específicos que hemos conocido este año, ¿no? Bélgica, Francia, Croacia, Alemania abolieron el servicio militar obligatorio en el 95, el 2001, el 2008 y el 2011 respectivamente, y han anunciado que lo van a reintroducir. Le pregunto, ¿tanto ha cambiado el mundo en estos años? Bueno, buenas tardes desde España. No es que haya cambiado el mundo, ha cambiado los intereses geopolíticos. Donald Trump y ya antes Biden empezó a decir, y mucho antes Obama, que Europa debía generar un ejército para defender sus intereses geopolíticos y no depender tanto de la OTAN, que es lo mismo que decir, del 86,4% de la OTAN, que es Estados Unidos. A partir de ahí, y ahí la invasión de Ucrania, nos encontramos con que los intereses geopolíticos de Europa, que sistemáticamente han estado supeditados a la anglosfera, están perdiendo peso. Y al perder peso, al perder capacidad, también pierden capacidad de defensa. Esta visión geopolítica nos hace pensar que los gobiernos que se sienten, con certeza o no, amenazados por el supuesto expansionismo ruso, necesitan volver a generar lo que es una milicia formada, un ejército formado para responder teóricamente a un ejército que nos pudiera invadir, cosa absolutamente impensable, por lo menos en el horizonte próximo. Estamos viviendo una versión de las fake news, de las noticias falsas, puesto que el generar una expectativa de una posible invasión por parte de Rusia, de Polonia o de los países bálticos, implica, por otro lado, una conciencia social que elimina los valores, digámosle, de derechos sociales en aras de la seguridad. Problema: Europa no puede generar un ejército unitario, común, en menos de 8, 10, 12 años aproximadamente. Y a partir de ahí habría que explicar qué tipo de liderazgo, quién mandaría, cómo se mandaría la logística, qué idioma utilizaríamos para entendernos y la unificación de la logística armamentística, es decir, tener los mismos aviones, las mismas capacidades militares, las mismas capacidades de artillería, etc. Y eso es harto complejo fuera de lo que es el paraguas de la OTAN. Estados Unidos ha dicho que él no va a defendernos en caso de que nos metamos en un conflicto militar y Ucrania ha sido, digámoslo así suavemente, el escenario en el que las geopolíticas de Estados Unidos y de Rusia han estado con el conflicto. Ahora, cuando se llevan bien, tanto Rusia como Estados Unidos, pues evidentemente Ucrania se queda sola y Europa tiene que buscar un camino de autodefensa. Problema: ¿realmente hay un peligro de guerra, amenaza física, no guerra híbrida o guerra de redes sociales que llevamos sufriendo mucho tiempo, también por la parte de la anglosfera, por parte de Estados Unidos? ¿Es real ese peligro? Bueno, los analistas suelen diferir en 2 puntos. Uno, si sigues presionando a tu contrincante y diciendo que te vas a preparar para la guerra, evidentemente haces que tu contrincante se prepare también para la guerra. Pero en estos momentos Europa no estaría sin Estados Unidos preparada para enfrentarse a Rusia. Máxime porque Rusia tiene 4.800 cabezas nucleares y Europa poco más de 12. ¿Y por qué cree usted que los líderes europeos, entonces, si usted ve poco plausible esta confrontación directa en el corto plazo entre ejércitos europeos, miembros de la OTAN y Rusia, por qué los líderes europeos, pongo a Emmanuel Macron como ejemplo, pero son varios otros, insisten en esta idea de que Rusia es una amenaza existencial, de que en estos tiempos cualquier país, para ser respetado, debe estar armado? ¿En qué medida, le pregunto, este discurso está influido por la industria armamentística europea? Totalmente, totalmente. Evidentemente, todo gobierno, no solo el de Macron, sino el de Starmer en el Reino Unido, o por supuesto el de Meloni en Italia, o el de nuestro presidente en España, pues tiene un problema de popularidad. Entonces, cuando a lo largo de la historia los países tienen problemas de popularidad, sus líderes tienen problemas de popularidad, una salida muy sencilla es la guerra, la unificación con un enemigo ante un enemigo exterior.
En este caso, evidentemente, tiene que ser Rusia. ¿Por qué? Porque ha sido el enemigo, teóricamente, geopolítico de Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ha sido nuestro aliado económico. De hecho, seguimos comprándole gas y petróleo a Rusia y solo en el 2029 se eliminará las compras de petróleo y de gas a Rusia. Por tanto, la 15ª sanción que hemos impuesto, todas las demás serán falsas o medio verdades. ¿Por qué lo hacen? Pues porque evidentemente necesitan unificar a la población en aras de un objetivo común que sea un enemigo externo, aparte de la industria armamentística que está sacando réditos impresionantes de lo que es el temor a un conflicto militar o a una guerra. Y todas las armas que Europa compra, evidentemente se las compra a Estados Unidos, primer interesado geopolítico en provocar la tensión entre Europa y Rusia. Y, Fernando, a su parecer, ¿qué explica las diferencias que apreciamos dentro del contexto europeo? Porque hay países nórdicos, como por ejemplo Noruega, que nunca llegó a eliminar el servicio militar, tampoco Suiza o Austria. España o Irlanda no se están ni siquiera replanteando volverlo a incluir, al menos no es una discusión que esté en un punto central sobre la mesa, mientras, como decíamos, Francia y Alemania sí que han reimpulsado esta política. A su parecer, ¿qué explica estas diferencias? Explica la propia situación social, la fractura social, digámoslo así. En la propia Alemania, por ejemplo, en una Alemania en recesión, se está intentando reclutar soldados pagándoles un sueldo alto para que puedan incorporarse a la milicia, dado que no tienen capacidades en estos momentos militares ni para autodefensa de su país. En el caso de Francia, por ejemplo, se intenta evitar para lo que es la crisis social que está sufriendo Macron con la pérdida de valoración por parte de la ciudadanía. El caso de Noruega nunca lo ha abandonado porque Noruega es un país altamente belicista y altamente militarista, al igual que lo han sido otros países soberanistas como Hungría, Rumanía o Bulgaria. Estos países no están a favor en ningún caso del rearmamento contra Rusia, sino de una visión soberanista de lo que es la seguridad nacional. ¿El por qué se incorpora ahora y no antes? Porque se necesita ahora justificar el gasto en armamento y, por tanto, la incorporación de tropas. ¿El por qué en España no? Porque España tiene una larga tradición de, digamos, visión no positiva militarista tras la dictadura de Franco y que aún no hemos logrado superar o que no nos han dejado superar los medios de comunicación y los líderes políticos, recordando sistemáticamente que el ejército siempre tiene el riesgo de sublevarse cuando eso es absolutamente falso en una España democrática. En el caso de otros países dependerá de sus políticas. Sí. Recordemos que en el conflicto de Ucrania, apelando al artículo 5 de la OTAN, evidentemente, por ejemplo, Austria no colaboró nada más que con dinero, no colaboró con armas, mientras que los demás países europeos sí colaboraron con armas. Eso nos hace pensar que en caso de un conflicto militar, la OTAN podría, cada uno de los países, como dice el artículo 5, en su segundo apartado, intervendría o apoyaría esa acción militar como bien considerara el país. Es decir, puede ser con tropas, puede ser con dinero, puede ser con logística o sencillamente no participar solidariamente. Por tanto, es algo muy complejo, muy complicado, que evidentemente está impulsado por la industria armamentística y por un interés de los líderes en renunciar o que nosotros renunciemos a conceptos de libertad y de democracia a cambio de seguridad, pensando que realmente estamos amenazados. Es cierto, evidentemente, que tanto Rusia como China, como Irán, como otros países hacen guerra híbrida, hacen intervención en redes sociales, hacen propaganda, evidentemente, pero exactamente igual que lo hace la anglosfera o lo hace, por ejemplo, Estados Unidos de los últimos 40 años. Si hacemos una lista de los países intervenidos o militarmente empujados por Estados Unidos, nos encontramos con que en las últimas 2 décadas más de una treintena de intervenciones militares tiene Estados Unidos. Por tanto, las cosas no siempre son como nos cuentan, dado que nosotros estamos a este lado del muro, claro. Y la información que nos llega es la de este lado del muro. Si miramos desde fuera del muro, la percepción de 2/3 del mundo es totalmente diferente. ¿El qué nos lleve esto? El cómo consigamos superar este bache. Evidentemente, una industria armamentística lo que hace es promover gran capacidad de trabajo, promover grande la economía, pero después ese material militar debe ser utilizado. Y la única forma de utilizar ese material militar es generar un conflicto bélico de baja o de larga intensidad. El problema es que Europa no está preparada ni para un conflicto de baja ni de larga intensidad con ningún componente del mundo.
Claro, y sin embargo la industria militar en Europa ha sido ampliamente, no en los últimos años, utilizada también en el tema de las fronteras, no en un conflicto militar como tal, sino en la militarización de esta gestión. Fernando, según lo que usted cuenta, entonces, ¿qué componente tiene este servicio militar de, digamos, adoctrinamiento o educación nacionalista más que de entrenamiento en armas como tal? Le pregunto, en los últimos años o en las últimas décadas, ¿cómo ha podido cambiar el entrenamiento militar? Por ejemplo, ¿debemos aplaudir que se esté introduciendo a las mujeres? Bueno, en los países que son democráticos e igualitarios, teóricamente, la ciudadanía no hace discriminación entre hombres y mujeres. El tema es que hay diferencias entre los países. Por ejemplo, Polonia quiere llegar hasta el umbral de 800.000 militares y en la enseñanza secundaria obligatoria los niños de 14, 15 y 16 años, niños y niñas, tienen entrenamiento militar con armas cortas, por ejemplo. El hecho de incorporar valores militares a la sociedad no está mal, no es un error. Lo que es un error es no integrarlo en lo que es el concepto de seguridad nacional. Es decir, no se tiene un ejército para solo defenderse de un enemigo, sino para garantizar la soberanía nacional y la capacidad de respuesta de tus intereses geopolíticos. ¿Qué cambio ha habido? Pues que evidentemente Europa, tras que Estados Unidos ya no nos apoya como nos apoyaba antes, aunque sigamos siendo sus siervos fieles, evidentemente necesita generar un nacionalismo, necesita generar un enemigo externo contra el que unir a su población. Y ese enemigo en estos momentos es Rusia. Rusia en ningún momento ha planteado la invasión de Europa, solo ha planteado lo que ellos, estemos de acuerdo o no, sabemos que Putin es un tirano, pero estemos de acuerdo o no, ha planteado lo que es seguridad nacional. Es decir, la ampliación de las fronteras de la OTAN hasta los límites inmediatos de Rusia, que se le había prometido en el año 89 que no se iba a hacer. Y a partir de entonces sí se ha hecho. Por tanto, la retórica militarista es una cosa y la retórica belicista es otra. En estos momentos estamos en la retórica belicista, no militarista. Es decir, no estamos apoyando al ejército, sino creando, digamos, un adoctrinamiento, como usted ha dicho perfectamente, para lo que pudiera ocurrir en el futuro. Un futuro que evidentemente no es muy halagüeño si seguimos por el camino que tenemos. De alguna manera tenemos que gastar los 850.000 millones de euros que hemos comprometido con la industria armamentística, es decir, con Estados Unidos básicamente, para mantener nuestros ejércitos. Pero no tenemos ni avión común, está el Rafael francés, está el Eurofighter, está el FCAS, sí, está el F-35, hay muchas plataformas. Y en vehículos de combate exactamente igual. Está, por supuesto, los Challenger, sí, está, por supuesto, los vehículos nuevos Leopard, pero hay varias versiones de los Leopard. Entonces, al final no tenemos una logística común. Pero eso no importa a los políticos. Lo que les importa es concienciar a la población, sí, para que estén dispuestos a sacrificar parte de sus intereses particulares por un objetivo común, en este caso la defensa del país, sea o no, sí, real la amenaza. El problema es que si seguimos planteando que hay una amenaza real, al final se convertirá en real esa amenaza porque, sí, la otra parte se sentirá amenazada y entonces sí podremos entrar en un conflicto de baja o alta intensidad. Claro, dijo Vladimir Putin a Steve Witkoff que no pretendía atacar a Europa ni ir a la guerra contra Europa, pero que estaba listo para responder a cualquier agresión europea. Fernando, correcto, muchísimas gracias por esta clarificación, este análisis, como siempre, por compartir su tiempo aquí en France 24. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Breve pausa, enseguida regresamos.